Nuevamente estamos con Perspectivas Noticias y la verdad que hoy es un honor presentar al doctor Nelson Castro. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con todos ustedes, ¿eh? Un placer, para mí, ¿eh? Un gusto, Nelson. Bueno, Nelson, gracias por darnos la oportunidad de estar con vos acá desde Perspectivas, con Leonel Paredes, soy Martín Picón. Como para arrancar, la primera pregunta, ¿cómo viviste esta última paso desde el ciudadano? Bueno, por supuesto que lo viví con una sensación o una mezcla de sensaciones encontradas. La alegría de votar y la preocupación por la mucha gente que no votó. Y eso obviamente representa el problema como ciudadano, el sentimiento como ciudadano y el problema como sociedad que estamos teniendo, ¿no? Que refleja las pasos. Las pasos claramente han dejado a la vista todo un escenario de una sociedad absolutamente o mayoritariamente desencantada con la política, con la dirigencia política y con mucha necesidad de expresar ese desencanto, tanto no yendo a votar como votando de la forma como lo hizo Javier Milei. Eso es algo muy claro que todos veníamos percibiendo, pero de lo cual no teníamos dimensión aún de la extensión de esa disconformidad. Habíamos visto lo que pasaba en las provincias, pero el domingo tuvimos esa concreción, nos encontramos de cara a esa realidad expresada en su justa dimensión, cuantitativa y cualitativamente. El voto fue justamente para expresar el cansancio, fue un voto de expectativa, porque es el único de los candidatos que no conocemos cómo va a actuar. La realidad es que el resto ya tienen experiencia en gestión, entonces la expectativa que uno puede tener es menor. ¿Puede ser que eso, el hecho de ser la figura nueva, lo haya ayudado también al nuevo discurso? Bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay una parte, por eso el análisis cualitativo es muy importante hacerlo, ¿no es cierto? Hay una parte que a través de mi ley expresó su rechazo y su bronca con la dirigencia política, ¿no es cierto? Pero hay otra parte que es interesante y desafiante e inquietante para escucharlo, que cree lo que mi ley propone sin tener una clara noción de lo que eso significa. Por ejemplo, la dolarización. ¿No? Es un tema muy atractivo para mucha gente que tiene el recuerdo de lo que fue la convertibilidad, ¿no? Y cuando vos escuchas a la gente, mucha gente viene con esta idea, bueno, hoy gano 4.000 pesos, cuando se dolarice voy a ganar 4.000 dólares, y no es así, pero digamos, esas cosas están presentes. Junto con la expectativa de terminar con también la idea de la casta, ¿no? El tema de ese cantito, la casta tiene miedo, que prende muy, muy fuerte en la gente, representa también una expectativa. Lo que ocurre es que es una expectativa que cuando vos la analizás es inviable. Milei va a necesitar del sistema político. Entonces, todas esas cosas son las que te producen inquietud, pero que son muy difíciles de revertir. Cuando la gente cree en una cosa, y cree casi con este aire de magia, es muy difícil de revertir desde un punto de vista racional, ¿eh? Claro, es como el rey está desnudo, ¿no? Sí, sí, Nadie lo ve que está desnudo. Bueno, en este caso es lo mismo. Nadie quiere ver que en profundidad qué es lo que tiene el discurso de Milei, me parece. sí, por supuesto, pero estos discursos tienen presencia en todo el mundo, ¿no? Trump Sí. hoy, digamos, tiene chance de ganar las elecciones, más allá de todo lo que pasa en los Estados Unidos, la situación legal y demás. Bolsonaro, si se presentara, tendría chance, podrá ganar o no, pero está ahí, es competitivo. Giorgia Meloni en Italia, digo, esta es una corriente de pensamiento que ha emergido con dos características, ¿no? La idea de terminar con los políticos tradicionales y esta idea que el progresismo debería analizar con una actitud mucho más crítica, de autocrítica de la que hace hoy en día, ¿no es cierto? Esto también marca el fracaso de todas estas ideas populistas de
progresistas populistas, viene un populismo de otro tipo, pero para las ideas de la así llamada izquierda, con muchas comillas, esto también es un cachetazo porque la gente claramente ve que con esas ideas no vive mejor. Tal cual. Nelson, a ver, bueno, recién hablabas del tema de la dolarización y bueno, viste que Milei propone varios tipos o sea, varias como etapas y diferentes tipos de dolarización. ¿Vos creés que, a ver, que tenga posibilidades de ganar en primera vuelta? Mira, todo es posible, todo es posible. Lo único cierto es la incertidumbre hoy en la Argentina. Por lo tanto, efectivamente, eso es posible. Como es posible que pudieran ganar los otros. Hoy ese escenario es posible, de ir ganando en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y esa perspectiva, algunas encuestas con todas las falencias que tienen empiezan a detectarla. El tema es cómo lleva adelante Milei todas esas cosas, porque eso necesita, la dolarización necesita una ley. Milei no va a tener ni por las tapas, ni siquiera una minoría significativa en el Congreso. Así que empieza a analizarse después el tema de la viabilidad de sus propuestas de gobierno. Y esto es un verdadero peligro porque hay quienes en las veredas del kirchnerismo apuestan a Milei como proyecto para volver al poder, con la idea de si Milei llega, fracasa, y en un año estamos nosotros de vuelta, digamos, emergiendo del caos. Esta es la corriente de pensamiento que hoy está existiendo en muchas de las usinas políticas del kirchnerismo fundamentalmente. Sí, perfecto. Igual. El discurso de Milei, bueno, yo al menos lo analizo un poco como la condición económica, la teoría económica del ceteris paribus, ¿no? Esta cosa de solamente hacer una sola variable y que el resto está en una forma constante, que es un poco lo que está planteando un discurso cuasi fantasioso, ¿no? Que con solamente la dolarización, el resto va a ir evolucionando, acompañando la dolarización. Y la realidad es que las variables más, vamos a tomar ambientales, sociales, macroeconómicas, económicas, externas, van a afectar el poder llegar a ese proceso. Entonces creo que ese es el tema que no se toma, ¿no? No, absolutamente. Además, el tema de la inviabilidad política. Milei va a gobernar sin dominio territorial. Imagínate vos las provincias. Vos necesitas para llevar adelante la dolarización, equilibrio fiscal en las provincias y demás. ¿Qué provincia hoy va a aceptar eso, digamos, a acogerse a eso? Porque eso es un tema también, digamos. Por eso falló la convertibilidad. El gran problema que tuvo la convertibilidad fue el déficit fiscal de las provincias, montadas sobre escenarios de corrupción y demás. Es decir, plantea un país ideal que podría ser llevado a cabo por alguien que tuviera la suma del poder, cosa que Milei no tiene. Y ahí hay un problema realmente muy serio. Y Sí. Nelson, te saco un poco de lo que es la política y te llevo un poco a tu vida profesional, a lo que estás haciendo hoy en día. ¿Cómo estás con Telenoche? Clásico y además con una gran periodista como Dominique. Bueno, feliz, por supuesto, trabajando en el noticiero más emblemático de la televisión argentina, representa un sueño para cualquier periodista. Debo decirlo que era un sueño que estaba, ni por las tapas, estaba en mis proyectos, ¿no es cierto? Y el rating lo acompaña, ¿no? Mira, estamos muy contentos, pero fundamentalmente más allá de un punto más, un punto menos de rating, lo que nosotros allí estamos trabajando con Dominique, que es un ser de luz y por lo tanto es un placer trabajar con ella, y con todo el equipo, regenerando un espacio de alegría de trabajo, ¿sabes? Y reforzando la mística del trabajo en equipo, que es algo fundamental para cualquier empresa, ¿no es cierto? Pero mucho más para un noticiero, ¿no? Yo por eso llamo al equipo la filarmónica, es como una sinfónica, vos tenés ahí 100 personas trabajando, productores, técnicos, editores y demás, y lo que estamos regenerando es esa idea del trabajo en conjunto. Y eso se está reflejando en la pantalla, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros valoramos en cuanto a desafío, ¿no? Que el público pueda verse beneficiado con el producto
potenciado de cada uno de los que trabaja en Telenoche, que tiene una capacidad superlativa, ¿no es cierto? Así que ese es nuestro cometido y por eso nos hace tan felices estar trabajando con esa alegría. Y ya del noticiero, ¿con qué otro libro nos vas a deleitar el próximo año? Si tenés un proyecto o si estás pensando. Proyectos hay varios, pero obviamente con toda esta sobrecarga de trabajo de la televisión van a quedar postergados por un tiempo, ¿no? Trabajar un libro y sobre todo las temáticas que yo trabajo, que son libros de mucha investigación y demás, te lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? No, Mucho tiempo a chequear información, ¿no? Lo pensaba por el lado de Ucrania, hiciste un gran, pero gran trabajo. La verdad, te digo, la verdad es fascinante verte metiéndote en un tanque. Aparte, sos alto y no entrabas prácticamente en el tanque. O sea, todo un tema, cómo te tuviste que posicionar y demás. Y además en un campo de batalla que estaban los misiles, prácticamente llegaste, no sé, a muy, muy poca distancia. Entonces, no sé, se me ocurrió justamente porque capaz que tenías en mente hacer algo sobre Ucrania, que la verdad fue fascinante el trabajo. Mira, hay ideas sobre eso, pero te repito, hoy por hoy son imposibles, ¿no es cierto? Y habrá que ver en el futuro si eso, digamos, sigue siendo vigente como tal, ¿no? A la luz de cómo evolucionan los hechos. Y efectivamente, fue una experiencia tan brutal, ¿no? Fue la primera vez que la televisión para el canal fue además histórico, porque fue la primera vez que el Canal 13 tuvo y tuvieron cobertura directa de escenas de guerra filmadas por sus equipos, propiamente dicho, ¿no es cierto? Que se dieron como consecuencia de haber llegado al frente de batalla. Nosotros fuimos los únicos de la televisión latinoamericana que estuvimos en esa posición. Así que eso lo valoramos y efectivamente me contactaron para esbozar o para discutir algunas ideas. Vamos a ver, según cómo evolucione la guerra y fundamentalmente para tratar de dar algo diferenciado, ¿no es cierto? Que vaya más allá de lo coyuntural, ¿no? Sí, yo no recuerdo mal, a ver, corregime si estoy equivocado, tiene una gran historia, obviamente, Telenoche en este tipo de coberturas. Había hecho Mónica Candenbergs Vietnam, no con equipo propio, obviamente, como vos decís, ni en directo, pero si no recuerdo mal, ¿no? Mónica había hecho la cobertura de Vietnam. Andrés Percivale hizo, efectivamente. Andrés Percivale, perdón, tenés razón. En Vietnam, efectivamente, fue una gran cobertura, Gran cobertura, sí. Material. Andrés estuvo en Saigón, ¿no es cierto? Y todo lo que vivió y registró fue también histórico, ¿no? Y afortunadamente algún material todavía pervive, Yo creo que la gran importancia que tiene Telenoche, y ahora recordando a la gran Mónica Candenberg, cuando sea Mónica presenta, son estas cosas que todavía nos mantienen conectados con el exterior, ¿no? Que venimos de un poco más de una década de que nos tenemos que encerrar y Telenoche tiene eso, que nos abre al mundo y que eso es muy valioso. Es casi una postura ideológica y cultural frente a lo que está pasando, me parece a mí. Sí, por supuesto. Con esa idea que tiene el canal, y es muy interesante tu apunte, de cubrir en la medida, por supuesto, que la realidad te permita, que las condiciones de trabajo lo permitan, los hechos del mundo con ojos propios, ¿no? Y eso siempre es un aporte interesante porque te permite contextualizar y le permite al público entender mejor las cosas porque vos sabés fundamentalmente a qué tipo de público estás dirigiendo tu mensaje y qué tenés que reforzar, qué tenés que explicar, qué tenés que subrayar, ¿no es cierto? Para que eso sea comprensible y además atractivo para verlo, para escucharlo, para compartirlo. Perfecto. ¿Y el doctor Nelson Castro en la parte médica, cómo está? ¿En qué etapa, qué porcentaje de tu tiempo está llevando a cabo? Bueno, el médico tuvo todo un revival muy intenso durante los 2 años de la pandemia, ¿no? Que eso también fue una experiencia enorme y una gran responsabilidad. Yo le agradezco muchísimo al canal que confió en mí, ¿no es cierto?, para ser la voz y la cara de la información, la explicación, la interpretación, la aclaración de todos esos años, 2 años tan duros, ¿no? Así que yo estudio medicina todos los días, pero esa etapa
marcó un abocamiento a la medicina muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y prácticamente como consecuencia de eso yo le pedí al canal me eximiera durante sobre todo el año y medio, ¿no es cierto?, de la pandemia, de algunas otras actividades, porque efectivamente el nivel de búsqueda de información fue tal, ¿no es cierto?, y la necesidad de aclarar fue tal que durante el 2020 y hasta el primer semestre del 2021 exigió que estuviera presente en todos los noticieros del canal, ¿no? Así que ahí fue un revival de los médicos muy fuerte. Nelson, ahora hablando un poco, bueno, de la medicina y demás, también estos días, estos días después de las PASO, salió muchas declaraciones, y te vuelvo a meter un poco en el tema de la política, declaraciones de Milei y de su equipo, de que quieren reestructurar, eliminar, dicen que no es tan así, pero quieren más que nada ser más competitivo al CONICET. Vos, tu mirada me gustaría como médico, como también investigador, porque obviamente, justamente lo dijiste recién, estás todos los días estudiando, investigando y demás. Me gustaría saber tu mirada. ¿Qué opinas? Bueno, el CONICET es un instituto de enorme importancia. Fue creado por ni más ni menos que Bernardo Hussey, ¿no? El Premio Nobel de Medicina, ¿no? La Argentina tiene en ciencias 3 premios Nobel, ¿no? Tiene 5 en total, tiene 3 premios Nobel en ciencia, cosa que no tiene ningún país latinoamericano. El CONICET es un instituto de enorme importancia que abastece a la sociedad de muchísimos datos e investigaciones que son útiles para el desempeño de la vida social como tal, con gente de gran reconocimiento. Que hay que corregir cosas en el CONICET es indiscutible, porque como toda estructura necesita evaluaciones, mejoras. Eso es cerrarlo es un disparate. Y es producto, es una muestra de ignorancia de la ley. ¿Sí? Una cosa es decir, tenemos que mejorarlo, tenemos que evaluarlo, porque hay cosas que por supuesto deben ser revisadas, corregidas y demás, ¿no es cierto? Pero desde la perspectiva de la consolidación de una institución que es generadora de conocimiento científico de mucha importancia para la Argentina y para el mundo. Así que esto lo quiero marcar, y yo he criticado esto que tan ligeramente ha dicho Milei, que es una muestra de ignorancia, ¿no? Realmente, y esto inquieta como tal, por parte de alguien que puede llegar a ser presidente de la República. Sí, también, o sea, yo comparto lo que vos decís, también a mí la verdad me pareció, no sé, o sea, es mi opinión, desafortunado los dichos, como también, viste que ahora también están diciendo, capaz que te meto en un tema que me gustaría también saber tu opinión, en lo que son las relaciones nacionales, si se quiere, que viste que dice que con China no quieren comercializar, que son comunistas, que son mafiosos. ¿Vos creés que Argentina tiene que abrirse al mundo? Eso te lo pregunto a nivel personal, a nivel de, sacándote del traje de periodista, sino como Nelson el ciudadano. Me gustaría que me lo contestes de esa forma. ¿Vos creés que Argentina... Pero eso es un disparate, digamos. Con China negocian a Estados Unidos. Una cosa es discutir acuerdos que son criticables y que exigen revisiones en cuanto a qué acordamos con los chinos y demás. Yo soy crítico de algunos de los acuerdos del gobierno. Otra cosa es decir que vas a romper relaciones con China, con Brasil, con esto. Pero eso es un disparate. No lo hace el mundo. No lo hace Alemania, no lo hacen los Estados Unidos. Por algo será, ¿no es cierto? Digamos, pero es una visión absolutamente arcaica, quedada en el tiempo. Trump no rompió relaciones con China, se reunió con Xi Jinping acá cuando vino para el G20, ¿no es cierto? Por eso digo, lo que se escucha es disparatado, pero genera atracción en mucha gente, que dice, sí, rompamos con esta confusión. Vos con los países establecer las relaciones que vos fijás, ¿no es cierto? Repito, hay muchas cosas criticables en las relaciones entre la Argentina y China, que es un país
al cual yo critico como consecuencia de la falta de libertades, ¿no? Que es el elemento fundamental, ¿no? Pero de ahí a decir, voy a romper relaciones, es un disparate que además va a contrapelo de lo que el mundo pragmático enseña en el contexto de lo que hoy es la política internacional. Sí, aparte no nos pone, a ver, una de las cosas que habla Milei es de la estabilidad, de, ¿no?, esta cosa de que tener previsibilidad, y en Sí, su sí. modelo que está planteando hoy, justamente romper con todo, está planteando empezar de cero, o sea, está planteando nuevamente, ¿no?, una Argentina sin reglas claras, porque si tenés que romper con todo, los que ya están, le están cambiando las reglas que tienen. Pero por supuesto, por eso digo, y además, que la ley de ministerios hay que rediscutirla, que 20 ministerios es un disparate, eso es indiscutible. Pero digamos, no va a pasar por ahí la solución de la Argentina. Obviamente hay que reducir esas estructuras enormemente, hay que reducir el Estado, pero junto con eso hay que generar algo alternativo. Este es el tema. Digo, vos necesitas ver cómo se generan fuentes y puestos de trabajo para la gente, cómo además la gente tiene capacidad para acceder a esos puestos de trabajo. Es una visión tan sobresimplificada la que está en el discurso que por supuesto te impacta. Pero repito, en la gente llega. Una de las cosas que Milei ha establecido, y eso es un verdadero éxito, cosa que no han logrado los otros, es contacto directo con la gente, con mensajes muy simples, muy sobresimplificados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de dudosa viabilidad, pero que en la gente, en el imaginario y en el pensamiento de la gente, han hecho ancla. Y ese es un punto muy importante que es producto de toda esta decepción que la política clásica ha generado en la sociedad argentina. Un dicho japonés que dice el pensamiento de uno es menos que el pensamiento de muchos. Y creo que eso es lo que pudo captar Milei, ¿no? Repetir el pensamiento de muchos como para llegar, y el resto de los candidatos todavía hay, quedan 2 meses, no han podido reflejar el pensamiento de muchos. Efectivamente, ese es un verdadero problema. Hay un hecho claro, además, que pasa por Milei como tal, como personaje. Ninguno de sus candidatos ha tenido éxito en ninguna parte. Es Milei. Digamos, este es un fenómeno muy inquietante, ¿no es cierto? Pero que, insisto, es producto de la crisis política, de la dirigencia política argentina, que no termina de darse cuenta de esto. Nelson, te saco un poco de vuelta en la política y te meto un poco en tu vida privada. ¿Cómo estás con la música? Bueno, obviamente lo que te fascina, el piano. O sea, sé que practicás, ¿no? O sea, tocás prácticamente todos los días y demás. ¿Tenés así como algo en mente, poder hacer algo, no sé, tocar no sé, en algún lado, o sea, o tener algún proyecto por esa vía, por la vía artística? Tenemos algunas ideas para hacernos. Para tocar y todo eso en público, eso exige un abocamiento No sé. de exigencia que hoy temporalmente no tengo, ¿no es cierto? Por eso alguna vez que me piden algún programa, toco y demás. No forma parte de lo que es mi proyecto, porque te repito, para dedicarse a eso tenés que tener digamos, un enfoque. Yo soy muy serio en eso, ¿no es cierto? Eso te lleva horas que hoy no tengo. ¿No? Así que, pero sí tengo ideas, con la música tengo idea de cosas por hacer, en las plataformas y demás, y eso también forma parte de proyectos futuros que estamos analizando para implementar muy fuerte y para llegar a nuevos públicos a través de esta plataforma con un enfoque diferente de la música clásica, ¿no? Que ahí hay un campo enorme. Por lo demás, yo sigo estudiando, estudio piano, tomo clases de dirección de orquesta, eso forma parte de una pasión que me da una energía enorme para enfrentar la vida todos los días.
Y es tu cable a tierra, me imagino. Sí, sí, claro que sí, así es. De hecho, antes de hacer esta nota estuve estudiando, así que fundamentalmente para mí es algo enormemente importante. ¿Fuiste al Festival Argerich? No tengo tiempo, obviamente eran todos los conciertos que lo vi por streaming. Marta Argerich está fenomenal, ¿no? Con una 80 y pico de años, con una vitalidad y una genialidad enorme, así que me hubiera gustado ir a verla, porque además me hubiera gustado verlo a Charles Dutoit, y un gran director de orquesta que trajo junto con el marido, que fue Vasily Petrenko, pero era imposible porque los conciertos iban a la hora que yo tenía el programa, ¿no? Telenoche. Tienes que dejar de lado para llegar a lo que hoy en día sos. Bueno, afortunadamente, nada. Yo soy muy feliz en mi vida y se lo agradezco todo. Yo soy muy creyente, ¿no? Así que se lo agradezco a Dios todos los días. Todo lo que yo quise ser, lo logré. Algunas cosas, ¿no? Me hubiera gustado avanzar más en el campo de la música, por supuesto, ¿no? Ahí sí hubo una limitación temporal, pero pude estudiarla, pude disfrutarla y demás. Así que yo eso lo agradezco siempre a la vida. Y le agradezco a la vida poder haber concretado los proyectos que tenía y haberme regalado la vida cosas impensadas como esta, ¿no? Que hoy me pasa de tener que estar haciendo telenoche, ¿no? Así que soy muy agradecido de la vida, soy muy agradecido. Bueno, buenísimo, la verdad que está bueno que lo mires de esa forma y que nada, o sea, que te tomes o sea, todo lo que te está pasando como quien dice naturalidad y que no resignes nada, que esto está buenísimo, porque se ve que lo disfrutás. Eso lo agradezco a la vida, ¿sabes? Y me produce una enorme felicidad y me da una enorme energía, ¿no es cierto? Yo tengo 68 años y me siento con la vitalidad de alguien de 40, ¿no? Y creo que está motivado por esa felicidad de poder hacer lo que uno quiere, que te genera la posibilidad de tener proyectos permanentes, ¿no? Y ese es un motor de la vida de cualquier persona. Por mi lado, la última pregunta, Nelson, te hago, ¿qué esperas del próximo gobierno? Sea quien sea. ¿Qué esperas a partir del 10 de diciembre de 2023? Creo que lo que esperamos todos, que saque a la Argentina de esta decadencia tremenda, ¿no es cierto? Ver lo que se está viendo, ¿no? Que refleja el 40% de pobreza, pero ver lo que eso significa cuando del índice pasás a la realidad, te impacta. Yo cuando en ver, tener esa muestra todos los días cuando pasás por la calle y te encontrás con alguien durmiendo en la calle, no ya en una zona periférica de la ciudad, sino en los lugares más céntricos, tenés la idea de esta decadencia de la Argentina. Y esto es lo que yo le pido. Ahora, eso exige mucha grandeza de la política. Hoy yo no la veo. Y ese es un problema enorme, ¿no? La Argentina en los 40 años de democracia ha retrocedido. Eso no es culpa de la democracia, es consecuencia de nuestras dirigencias. Y nadie se hace cargo desde un punto de vista concreto, más allá de lo anunciativo. Y eso es lo que a mí me inquieta y te confieso me indigna profundamente. ¿Crees que lo puede lograr, sea quien sea, en 4 años, todo el desastre que se produjo durante 20 años del kirchnerismo? En 4 años nadie puede solucionar esto totalmente. Lo que sí puede hacer a partir del primer día es iniciar el proceso de recuperación. Eso sí, ¿no es cierto? En eso fracasó el gobierno de Macri, que había generado tanta expectativa. Ojalá que el que venga lo logre. Muchísimas gracias, Nelson. Digo, fracasó el gobierno de Macri como fracasó el kirchnerismo. Por supuesto, el kirchnerismo es un fracaso. El macrismo vino a generar algo distinto, fracasó también. Fracasaron todos. Por eso digo, deberían todos, el día que alguno diga, mira, fracasamos todos, ¿por qué no vemos si hacemos algo distinto entre todos?
porque individualmente no podemos. Esta es la expectativa que uno tiene. Esto es lo que uno no ve hoy, lamentablemente. Le mando un abrazo. Bueno, pero un ejemplo, Nelson, un ejemplo, aparece la figura de Milei, que quiere Sí. ser algo distinto, pero que veo yo y lo que se está viendo todo, que todo el mundo se cierran también a incorporar. Si no piensan como ellos, se cierran. O sea, eso es lo que también se ve. Por supuesto, efectivamente. Son esas cosas que te inquietan. En la década del 90, yo me acuerdo tuve una de las últimas discusiones con el presidente Menem. Si ustedes se acuerdan, en esta máquina de eslogan que a veces es la política, estaba, vamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Sí. Yo le decía a Menem en una reportaje, le digo, mire, eso es una muestra de ignorancia. Si usted hace cirugía mayor sin anestesia, el paciente se muere, porque le produce un shock por el dolor que lo mata. Entonces la anestesia no es una cosa superflua, es fundamental. Entonces digo, cuando todo es un eslogan, lo más probable es que fracase. Esto es lo que me preocupa. Muchísimas gracias, Nelson, nuevamente. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un gusto y un honor. Gracias. Me gustó.